Montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más, como está claro, el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la orgullosa M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, queremos seguir una línea conceptual trazada hace tiempo por Eve Bonafini. Bien pensada, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Así, los teatros de la mente. Como si la radio fuera el eco también de otras cosas que habitan nuestro cerebro. Nuestra propuesta es que combinemos las imaginaciones. Hoy, como siempre, hoy tal vez más que nunca, hace falta imaginar un mundo mejor para después poder construirlo. Así que en los teatros de la mente, allí en la profundidad de las cavernas de nuestro propio cerebro, están los elementos que nos ayudan a completar aquello que hoy vamos a escuchar, aquello que en la era del streaming vemos en el momento de compartir un programa de radio. Y entonces un programa de radio tal vez sea algo más que un programa de radio. ¿Acaso se convierte en una experiencia? Cuando las experiencias son compartidas, cuando los sueños son compartidos, seguramente estamos empezando a caminar rumbo al mundo mejor, que inexorablemente habitará este mismo mundo. En la lógica de la radio esto se llama un pase, pero un pase con una interrupción en el medio. Cintia García, ¿cómo va? ¿Cómo estuvo la García hoy? Carlos, querido, ¿cómo va? Qué bueno lo que decís, porque a mí me parece que estos días donde nos convocan como si fueran hashtag mentales, ¿no? O sea, Malvinas, 24 de marzo, sobre todo aquí en la Radio de las Madres, son más radio, son días de más radio, ¿no? Donde la radio tiene otra presencia, esa conversación colectiva que siempre generamos, que yo también creo que es la poesía, por ejemplo, una gran conversación colectiva, se fortalecen. La García, bien, mucho vértigo, ¿viste? Somos el vértigo amoroso de la verdad. No logramos lo que vos lograste. Qué lindo, es poético eso, el vértigo amoroso de la verdad. Sí, es un lema que le voy a dar el crédito a Pedro Saborido, que una vez dijo, yo voy a ser la artística de la García, y quedó como una constante, con Nico Tolcacher también. Hermoso. Y quedó así, porque claro, de escuchar que siempre estamos tiqui, porque siempre es la actualidad lo que pasa. Entonces, no logramos reposar, lo intentamos, pero sí creemos que tiene que ser, si es un vértigo, que sea amoroso. Bien, y nosotros logramos reposar en esta hora, que tal vez sea la hora del almuerzo o de la siesta, haciendo un esfuerzo para salir un poco de la dureza de la realidad o de eso que hoy es noticia y mañana será olvido, para trabajar también otro perfil. Respecto a lo que decís, ¿no? Que Malvinas y el 24 de marzo, la dictadura militar, son muy radio. Yo recuerdo una vez, ya de recuperada la democracia, una película que se llama El rigor del destino, de Gerardo Vallejo, que empieza con un auto en Tucumán, navegando por una autopista, y un tipo prende la radio y en la radio se escucha comunicado número 1. El comunicado número 1 de la dictadura militar, 24 de marzo de 1976. Y en ese momento, y no me pasó nunca, ni antes ni después, en una sala oscura, en los años 80, yo empecé a llorar en silencio. Es decir, la evocación sonora de cómo había cambiado nuestras vidas, la vida del país, mi vida, el 24 de marzo del 76, pudo más que cualquier otra cosa. Fue una emoción violenta por dentro que se expresaba en lágrimas. Cuando escuchamos, y vamos a escuchar ahora, los audios de Malvinas, si quieren venir, que vengan, les ofreceremos batalla, todas esas cosas, los escuchamos por radio. Tal vez le sumamos luego las imágenes de la tele. Por esas radios, ¿no? Esa manera de escuchar radio. O sea que yo en casa tengo, y hace poco logré una joya, una familia amiga que me regaló un combinado. Hermoso, claro. Y que se escucha onda corta, onda larga. Onda corta ya casi no se encuentran, pero escucho por esa frecuencia, por ese sonido escucho la radio. Ese sonido. Yo creo que habrá muchos de nuestros oyentes, de nuestras oyentas, de les oyentes de la radio, que conserven los fetichismos de los viejos aparatos de radio, en que las cosas se escuchan distinto, es al ñudo que le den vuelta. Sí, así es. Aquellos que están acostumbrados a escuchar radio en un celular, en una computadora, en los aparatos de la modernidad, tienen una perspectiva sobre esto. Lo mismo pasa con la música. Los que recuerdan los viejos sonidos de la radio, que tienen que ver también con parlantes, con volumen, con graves, con bajos, con más sofisticación y más caros
aquellos instrumentos a través de los cuales escuchamos radio, no tan abaratados, sino instrumentos casi que de lujo, como era un combinado, sabrán de qué estamos hablando y también nos pueden compartir sus historias. Recién, en la última tanda de La García, escuchamos la promo del último mundial que va a relatar Víctor Hugo, el mundial que viene. Yo siempre cuento que yo estuve en el mundial 1986 cubriéndolo, estuve en la cancha en todos los partidos de Argentina, estuve en el momento que Diego Maradona hizo los 2 goles a Inglaterra, estaba ahí. Tengo toda la perspectiva, pero por ende no vi la televisación nunca, sino que estuve en el lugar, no escuché la radio nunca, sino que estuve en el lugar. Pero cuando evocamos, lo que yo evoco en mi memoria es la televisación posterior que vi años después de esos goles y los 2 relatos de Víctor Hugo en sincronía. Tremenda. Es decir, la radio impone una narrativa, Víctor Hugo impuso una narrativa de esos goles que selló para siempre. Recuerden que en un mundial de fútbol hay 300, 400 transmisiones de radio. En castellano debía haber como 200 aquel día. Transmitían popes de la historia de la transmisión radial, entre ellos el Gordo Muñoz, un cómplice de la dictadura, pero el tiempo ha puesto las cosas en su definitivo lugar y es la voz de Víctor Hugo narrando los goles la que nos cuenta aquello. Y la selló con el propio Diego, ¿no? Claro. A Diego también, a él mismo se le selló ese relato. Hay una anécdota es el programa que hicieron juntos para Telesur, de Zurda, en el Mundial de Brasil, donde están ellos dos, y antes de salir al aire el primer programa, Diego fuera de cámara se persigna, mira el cielo y dice: vieja, llegué. Porque estaba con Víctor Hugo. O sea, era muy, muy hermoso. Y ellos no tenían, no eran amigos en el esquema de la amistad de la cotidianidad. Hay un lazo muy profundo, muy amoroso, que para mí se sella de ida y vuelta con ese relato. Que son lo que importa en la vida, ¿no? A veces hay gente que finge una amistad que no tiene, otra que no tiene amistad y hace como que, y después están las amistades y las lealtades del corazón, que es otro asunto, ¿no? Nos debemos mutuas lealtades del corazón con muchas personalidades de la historia. Hemos mencionado 2, estamos en la radio de Eve, no hace falta ni mencionar. Eso, Cristina a lo mejor está escuchando la radio, si está escuchando, saludos. Debemos lealtades básicas a aquellos que colaboraron para hacer ese mundo mejor en que ya vivimos y queremos volver a vivir. Entre ellos, nuestros héroes de Malvinas. Nunca los genocidas que fueron como oficiales a Malvinas y que siguieron comportándose en las islas como se comportaron en el territorio Malvinas, como una prosecución de los usos de la dictadura. Pero sí todos los que fueron víctimas de un aparato de Estado y todos los que con pundonor, con honor, murieron o combatieron por ese ideal que es la bandera de la patria, sabiendo que después de que volviesen a este territorio no tendrían una tierra mejor, una vida mejor, un sueldo digno, y sin embargo combatieron por ese ideal. Está en la Corte Suprema la decisión de la Corte de la causa de lesa humanidad por las vejaciones y las torturas en Malvinas, porque efectivamente el plan sistemático del continente se reflejaba en las islas, y eso tardó muchísimos años en visibilizarse, en ponerse en discusión, en judicializarse. Fueron los excombatientes, sobre todo del grupo del CECIM La Plata, Ernesto Alonso y todo ese grupo, estaba con el patrocinio de Alejo Ramos Padillas, el ahora juez federal, los que llevaron adelante otra gesta, ¿no? Que es la de, primero, la de devolver los nombres a los soldados, a los pibes caídos en Malvinas, para que esas tumbas no fueran NN, sino que tuvieran nombre y apellido. Están prácticamente todos identificados ya por el equipo argentino de antropología forense, y por otro lado las vejaciones en Malvinas que sean causa de lesa humanidad. Duermen los escritorios de la Corte Suprema. Bien, como tantas cosas duermen en los escritorios de la Corte Suprema, la verdad que es suprema la vergüenza de tener una Corte que le hace la Corte al poder. Cintia, gracias por haber estado aquí con nosotros en este pequeño pase. Un placer, un honor, una alegría, y siempre la radio de Eve, la radio de las madres. Siempre los sonidos de la radio. Empezamos por Bruno Arias y León Gieco contando Hermanos de Malvinas. Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte.
En el hambre muchas veces eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada con la foto de una madre. Héroe le dicen 1000 veces con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, denle lo que se merece. Con agallas no pudieron soportarlo. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente, el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. La historia que miente y calla, le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Vengo a traerte un abrazo en una copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. 14-18 en este día especial, en este programa especial, con el corazón pensando Malvinas y todo lo que acontece hoy en torno a Malvinas. 3 etapas distintas de la usurpación británica. Todos recordamos, luego de la Guerra de Malvinas, una primera usurpación con la fantasía de que el petróleo de las Malvinas sea el centro de ese universo. Está claro, incluso los intereses internacionales que bordean. Una última usurpación que tiene que ver con la minería. Inglaterra está explorando la posibilidad de que haya oro en muchos lugares de las Islas Malvinas, incluso en algunos sitios que deberían ser sagrados porque allí se combatió y perdieron la vida soldados en una guerra inventada por una dictadura militar en la Argentina, tras un reclamo completamente justo desde el siglo XIX de esta sociedad, y una líder conservadora, ultraconservadora como Margaret Thatcher, que aprovechó la guerra para fortalecerse y perduró en el poder porque ganó esa guerra que desde siempre estaba para este territorio perdida, aunque nos engañaron durante mucho tiempo. Los veteranos de Malvinas, en la vigilia en el sur de este 2 de abril, dicen respecto al presente del tema Malvinas. Ellos siguen avanzando, siguen usurpando, siguen tomando territorio que no les pertenecen, y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros al respecto? Creo que es una pregunta que les cabe a nuestros gobernantes contestar, a aquellos que con su voto de confianza el pueblo les dio el poder de definir las medidas que nos lleven a recuperar a nuestras amadas islas. Sin embargo, vemos con estupor que algunos de esos mismos gobernantes hacen vista gorda a algunos hechos denunciados más de una vez en este lugar. Las acciones que se deben llevar a cabo para respetar, mantener y perpetuar la integridad territorial de una nación independiente y soberana, y que en ninguno de esos artículos se habla de negociar. Pero no tenemos nada que negociar. Simplemente deben devolver las Malvinas, deben devolver lo usurpado, y dejemos de ser tan estúpidamente condescendientes con el enemigo.
solo para caerles bien y lograr que se sienten en la mesa de negociaciones mientras ellos siguen con la depredación de riquezas más grande que ha sufrido la Argentina en toda su historia. ¿Escuchamos a los combatientes? ¿Es la voz que debemos escuchar? Es la representación de una voz colectiva que debemos escuchar. Las Malvinas no se negocian, las Malvinas son argentinas. Érase una vez unas Víctor Heredia, islas que cantaban breves en historias de las Islas Malvinas. tan cerca de casa en nuestro mar. Es posible que haya gente que hoy saque pañuelitos por la causa de Malvinas, publique en las redes sociales. Al respecto, y que honestamente sienta esta fecha como una fecha importante en la vida pública, pero resulta que antes votó a Mauricio Macri, cuya tesitura es que habría que devolverle las Malvinas a los ingleses y dejar de discutir porque le traerían gastos a la Argentina. O Javier Milei, que dice admirar a Margaret Thatcher y que es socio estratégico de los intereses internacionales de Estados Unidos e Israel. Israel comparte el negocio de la exploración petrolífera en Malvinas con Inglaterra. Estados Unidos fue el elemento principal de apoyo estratégico de Gran Bretaña en aquella guerra y el que determinó que desde el principio estuviera perdida para Argentina. Las tuvo que vender al rey de España, quien 603.000 libras les pagó. Y así nosotros conocemos de memoria, o deberíamos, la historia de la invasión inglesa, la historia de cómo, sin combatir, entregó la plaza militar nos libró un hombre de apellido pesado en la posterior historia argentina. el peso de Chequen, si no, cómo fue preso y fue perdonado, cómo el gaucho Rivero inició las sublevaciones que allí flameara y cómo antes la dictadura militar había desde siempre una tesitura en el servicio exterior argentino de intentar recuperar las Malvinas con negociaciones. que allí La dictadura militar pateó ese tablero. pabellón. No le interesaba tanto las Malvinas, sino poder perpetuarse. Víctor Heredia escribe y publica hoy en sus redes sociales: estaban allí mientras dormías, esos chicos delgados que enfrentaron la ingrata balada de la muerte mientras servía el café de tu oficina y traqueteaba el tren hacia el rotundo hastío de tu olvido. Sus gritos delataron su sangre derramada, mientras la despiadada cobija de la guerra ignoraba la carne, astillaba sus huesos y la triste mañana de manos que se alzaban. Estaban allí. Los matamos 100 veces. Cuando fueron por vos, por la patria y por mí. Cuando volvieron, cuando los ignoramos y los abandonamos, estaban allí. Ese lodo rojizo que se escarcha en otoño, esa mata de pasto que aplasta la ventisca de un niño caído, que vos y yo olvidamos. Portaba una bandera, la nuestra, azul y blanca, manchada por traiciones, deshonrosos discursos, amenazas y horrores de los que son capaces, los hombres que no sueñan, más allá de la triste soledad de sus botas. Estaban allí. Me da tanta vergüenza que lloro todavía, que no puedo olvidarme la bruma de esos días, la absurdidad, la bronca y también mi esperanza, mi estúpida esperanza. Les pido que perdonen por no saber del frío, por no sentir la bala, por no tragar el barro. Hermanos del alma, lloraré todo el día. Joven del país cayó herida por el fuego y la locura de mesiánicos. Lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió en el pasado, un dolor clavado en el pecho, una esperanza intacta al respecto y también atravesar estos días que son de luto, de duelo, de desconsuelo y de memoria ardiente. Al respecto,
una de las grandes voces de la música popular argentina, de las más populares de todos los tiempos, Jorge Cafrune. Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo. El horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama soledad. En los meses posteriores a la guerra, Juan Carlos Baglietto, que había debutado con un disco monumental cuyo tema principal se llamaba Era en abril, con estas manos y acariciarte, grabó Amor en otras palabras. Es un poema musicalizado de Rafael Bielsa, quien luego fue canciller y figura central de este país. Bielsa pensaba en un soldado. con esta boca que no encuentra palabras, que te besa. Llamo a gritos a mi gente, vivo a mi patria. Y con estas piernas. Para los que somos sobrevivientes de la dictadura, es imposible olvidar la contradicción gigantesca que comenzó el 2 de abril de 1982. 2 días antes había habido marchas gigantescas de repudio a la dictadura militar, y la dictadura militar parecía estar desplomándose, pero la dictadura jugó una carta que tenía guardada: la recuperación de Malvinas. De las multitudes protestando contra Galtieri, en un abrir y cerrar de ojos pasamos a las multitudes vivando a Galtieri. Y la complicidad homicida de los medios de comunicación. Las tapas mentirosas, la narrativa de la mentira en la televisión, las radios manejadas por las intervenciones militares mintiendo descaradamente. Instrucciones por escrito, papeles y papeles sobre qué decir y qué no decir, qué callar y qué mencionar, a quién elogiar y cómo mencionar a las personalidades públicas. En el medio se cruzó que venía el Mundial de Fútbol, España 82. Y los argentinos sentían, en su gran mayoría, impulsado por ese aliento tremendo de los medios de comunicación, que éramos campeones mundiales de todo. Veníamos de ser campeones mundiales en el 78, que arrasaríamos con Maradona en el Mundial de España y que ganaríamos la guerra porque sí, porque éramos los mejores del mundo. Así es cada hombre. En la Argentina ya había los 30.000 desaparecidos. Ya habían triunfado sobre una parte importante de la sociedad las ideas de esa dictadura. Los argentinos somos derechos y humanos. ¿Sabes qué está haciendo tu hijo ahora? Hay libros tóxicos y canciones tóxicas que deben ser prohibidas.
Hay actores, artistas, cantores, cantantes, cineastas que no merecen vivir en el país, mejor que se vayan. Si no te gusta este país, andate a otro. La narrativa nunca contada en público de las víctimas de aquellos que debieron partir. Muchos de ellos murieron fuera de este territorio, otros cuando volvieron ya no eran los mismos. Y los que quedamos y los que quedaron. La gran contradicción es que durante los 3 meses de la guerra de Malvinas, desde el 2 de abril hasta la rendición, nunca fue tomada como tal ni mencionada como tal del 14 de junio, hubo multitudes y multitudes en las calles y en la vida pretendiendo que podía ganarse esa guerra y por ende apoyando a Galtieri, que una vez concluida la acción de la guerra, después todos sabríamos del pésimo desempeño militar de los oficiales y de la estrategia argentina, vio cómo capotaba su propio gobierno y cómo se venía el fin del periodo histórico. Durante la Guerra de Malvinas, el gran escritor argentino Jorge Luis Borges escribe un poema pensando en los soldados. Uno se llama Juan López y es argentino, otro se llama John Ward y es inglés. Es la versión de Omar Serazuelo de este poema que muestra algunos de los elementos de la guerra. Nunca se conocieron, tal vez podrían haber sido amigos, murieron combatiendo en una guerra decidida por poderes nefastos. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. En plena guerra de Malvinas, Miguel Cantilo y Jorge Durietz, Pedro y Pablo, reformularon un tema escrito antes durante la era de la guerra de Vietnam y empezaron a cantar en público, en un gesto de valentía, esta canción que se llama Señora Violencia e Hijos. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. A veces cuando nos preguntamos en la coordenada del futuro, ¿cómo fue posible la mentira de Malvinas, la manipulación de Malvinas? Hacemos unas preguntas retóricas que desde el principio tienen respuestas. No hubiese ocurrido sin un emporio comunicacional obedeciendo la lógica de la dictadura. Por eso pudo taparse el holocausto argentino durante tanto tiempo. Por eso se convenció a la sociedad de que Galtieri, un general mediocre, de verba escasa, de gesto marcial, de alcohol importante, que además había sido formado en la doctrina de las Américas y había sido un carnicero
en el primer cuerpo de ejército en Rosario, podía convertirse en un general popular, en alguien que se soñaba Perón, como también se había soñado Perón, Macera, y que desde el balcón de la Casa Rosada, el mismo del general, decía cosas como estas. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mientras tanto, afiebradamente, Charly García, en una canción irónica, escribe No bombardeen Buenos Aires. Era lo que en el barrio norte donde Charly García vivía, en Coronel Díaz y Santa Fe, pensaban los buenos vecinos. Che, que hagan lo que quieran, pero no bombardeen Buenos Aires. Es una canción escrita durante los meses del conflicto. La televisión mentía, los diarios mentían, el gobierno mentía. Galtieri decía, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, pero nunca se movió de la zona de su poder. Y los generales, coroneles, etcétera, etcétera, que estaban en el territorio, rara vez participaron de combates. Como siempre, fueron los pibes, fueron los de abajo, fueron soldados mal entrenados, con escaso uniforme, con malas armas, mal alimentados, los que dieron la vida y o combatieron por el ideal de los otros. Los que sobrevivieron, todos sabemos, fueron ocultados al volver al territorio, ni premiados, ni elogiados, ni convertidos en dignos excombatientes, sino todo lo contrario. Había que escuchar a la BBC para saber la verdad de lo que pasaba en la Argentina, en las emisoras de ondas cortas, con los combinados de los que hablaba Cintia García hace un rato. Estamos recordando una época atroz que originaría luego una gran producción cultural. Desde Los Chicos de la Guerra en adelante, un montón de películas. Desde Los Pichiciegos en adelante, un montón de obras literarias. Un montón de teatro. Es decir, un hecho cultural impresionante de la historia argentina que involucra también estos elementos: verdad y mentira, dictadura y masacre, inocencia y multitudes. Y que tiene sus propias listas. Los Pichiciegos es una novela de Rodolfo Powell escrita de un tirón durante la propia guerra. Las Islas de Carlos Gamerro, Segunda Vida de Guillermo Orsi, 1982 de Sergio Holguín, Demasiado Lejos y ¿Qué quedará de nosotros? De Eduardo Saccheri, Trasfondo de Patricia Rato, La Otra Guerra de Leila Guerriero, Delirium Teatro de Vicente Citolema, Los Chicos de la Guerra, la película de Bebe Camin, La Deuda Interna de Miguel Pereira, Hundan el Belgrano de Federico Urioste, Iluminados por el Fuego de Tristán Bauer, El Visitante de Javier Olivera, Falklands de José Luis Márquez, Huellas en el Viento de Sandra Di Luca. Federico Strifeso filmó Nosotras también estuvimos, Las Mujeres en Malvinas, una obra grande. Pero, ¿cuánto hizo la justicia en los periodos en que debió haber habido justicia al respecto? Y tardó, como tantas cosas, un montón. Néstor Kirchner, en la ONU 2004, en su primer año de presidente, hace el reclamo de la democracia argentina por la soberanía en Malvinas. Las disputas internacionales deben ser resueltas por medios pacíficos. Las Naciones Unidas han establecido, mediante distintas resoluciones de esta Asamblea General y de su Comité de Descolonización, que la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, constituye una situación colonial especial que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido.
El Comité de Descolonización se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido y mucho valoramos su acción a favor de la búsqueda de una solución de esta cuestión. Deseamos reafirmar una vez más la permanente disposición de nuestro país a alcanzar una solución justa, pacífica y duradera de esta disputa de soberanía que constituye una cuestión de la mayor trascendencia para el pueblo argentino. Exhortamos al Reino Unido a dar pronto cumplimiento al llamado de la comunidad internacional y a reanudar estas negociaciones. Ahora es Pink Floyd, la banda de Roger Waters and Company. Una banda inglesa que está a favor de la soberanía argentina. No es la única. Ocurrió con muchos otros grupos importantes del mundo, incluidos ahí los Rolling Stones. Es que la causa de Malvinas, la apropiación ilegal de una potencia colonial de un territorio que le queda a miles de millas del propio, es insostenible. Y sin embargo, la tesitura del gobierno argentino de Javier Milei es que sean los habitantes de las Falklands inglesas, las Islas Malvinas argentinas, los que decidan, siendo una isla que está bajo tutelaje inglés desde el siglo XIX. La soberanía no es una cuestión de decisión de los que habitan el territorio, sino de una lógica política y geográfica mucho más grande. La canción de Pink Floyd dice: Galtieri tomó la bandera británica y Maggi, durante el almuerzo, un día tomó un crucero con todos a bordo. Recuerda la masacre del crucero General Belgrano, decidida en público por Margaret Thatcher como una forma de terminar la guerra y consolidar su poder. Fabio Santana es un excombatiente de Malvinas que hizo un trabajo muy grande, lo tuvimos aquí con nosotros en el programa, para recuperar su psiquis y dedicarse a difundir la causa cantando. Canta ahora Son y Serán.